En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias en esta noche, Señor, por habernos permitido estar aquí presentes una semana más, Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el dueño de cada uno de nuestros días. Gracias a tu voluntad y misericordia, tenemos todos los días que hemos vivido, Señor. Queremos pedirte en esta noche que nos ilumines, que nos bendigas esta casa, bendigas este hogar, bendigas también el hogar de cada uno de los que ven, de los que estudian y de los que siguen, Señor, estas reflexiones, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas nuestro trabajo, que bendigas nuestra familia, Señor, y que nos ilumines siempre con la luz del Espíritu Santo, que siempre nos dé su guía, que siempre nos dé su orientación, que siempre nos dé su corrección, Señor. Gracias, Papito Dios, por regalarnos la vida, por regalarnos el pan diario, Señor. Gracias por regalarnos la salud, Todopoderoso. Gracias por regalarnos nuestro trabajo, nuestros estudios. Todo, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque lo debemos a ti, Señor. Todo te lo debemos a ti, Padre. Enséñanos a levantarnos cada mañana para darte gloria, Señor, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificarte, Padre Santo. Aparta de nosotros al maligno, sus tentaciones y sus ataques, Señor. Haznos invisible, Todopoderoso, a la maldad, Padre Santo. Bendice en estos momentos el hogar donde estamos transmitiendo y trae bendiciones, Señor, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, por la intercesión amorosa de la Santa Madre, nuestra Virgen María, por todos los santos, Señor. Ilumínanos, santifícanos y protégenos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, toma posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor. Señor Jesús, en tu nombre le pedimos al Padre perdón por todos nuestros pecados y que nos iluminen y estén con nosotros siempre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, en este momento y toma control de nuestro estudio, de lo que leamos, de lo que estudiemos. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Padre Eterno. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vámonos entonces a leer el capítulo número 9 del libro de Números. Celebración de la Pascua. Un año después de que los israelitas salieron de Egipto, en el primer mes del año, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en las fechas señaladas, es decir, el día 14 de este mes al atardecer, siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones que he dado para su celebración. Entonces Moisés ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua, y ellos lo hicieron así el día 14 de aquel mes al atardecer en el desierto de Sinaí, haciendo todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero había unos hombres que estaban impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Estos fueron a ver a Moisés
y Aarón en el mismo día, y le dijeron a Moisés: nosotros hemos tocado un cadáver, y por lo tanto estamos impuros. ¿Acaso no se nos va a permitir presentar al Señor la ofrenda en la fecha señalada junto con los demás israelitas? Moisés les respondió: esperen a que reciba yo instrucciones del Señor en cuanto a ustedes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: todos ustedes y sus descendientes deben celebrar la Pascua en mi honor. Los que estén impuros por haber tocado un cadáver, o los que se encuentren lejos de viaje, la celebrarán el día 14 del mes segundo. Al atardecer, deben comer el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, y no dejar nada para el día siguiente, ni quebrarle ningún hueso. Celebren la Pascua siguiendo todas las instrucciones que he dado. Pero el que deje de celebrar la Pascua, a pesar de estar puro y no encontrarse de viaje, deberá ser eliminado de entre su gente. Y puesto que no presentó al Señor la ofrenda en la fecha señalada, recibirá el castigo por su pecado. Los extranjeros que vivan entre ustedes deberán celebrar la Pascua en mi honor, conforme a todas las instrucciones que he dado. Las mismas normas valdrán tanto para los extranjeros como para los nacidos en el país. La nube sobre la tienda de la alianza. El día en que instalaron el santuario, es decir, la tienda de la alianza, la nube lo cubrió, y desde el atardecer aparecía sobre el santuario una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría la tienda, y de noche se veía una especie de fuego. Cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas se ponían en camino. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban. Cuando el Señor lo ordenaba, los israelitas se ponían en camino o acampaban, y allí se quedaban todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. Si la nube se quedaba sobre el santuario bastante tiempo, los israelitas detenían su marcha para ocuparse del servicio del Señor. Si la nube se quedaba sobre el santuario solo unos cuantos días, a una orden del Señor se ponían en camino, y a otra orden suya se detenían. A veces la nube se quedaba solo por la noche, y por la mañana se levantaba. Entonces ellos se ponían en camino, lo mismo de día que de noche. Cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en camino. Y si la nube se detenía sobre el santuario un par de días, un mes o un año, los israelitas acampaban y no seguían adelante. Pero en cuanto la nube se levantaba, ellos seguían su viaje. A una orden del Señor acampaban, y a otra orden suya se ponían en camino. Mientras tanto, se ocupaban del servicio del Señor, como Él lo había ordenado por medio de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo número 9 del libro de Números
Si nosotros lo leemos desde el punto de vista normal, como una novela o como un pasatiempo, pueda de que nos aburra el libro de Números. Porque aquí no vamos a encontrar cosas directamente que nos llamen la atención, como milagros, como prodigios, aunque la nube es un prodigio. Sino que ya teniendo un desarrollo, teniendo un camino que hemos trazado desde Génesis 1:1, y viendo cómo cada capítulo del Antiguo Testamento tiene su correlación a lo largo de toda la palabra de Dios, inclusive hasta el Apocalipsis, nosotros nos vamos degustando y nos va gustando cada capítulo. Cada uno de ellos nos va revelando una serie de secretos, por decirlo así, o una serie de hechos y verdades que si nosotros pasamos la vista de manera ligera, no los vamos a disfrutar ni los vamos a contemplar. En este ejercicio que nosotros empezamos hace ya desde el 2020, desde abril del 2020, se nos ordenó, se nos dio la orden de incentivar a los católicos a que leyeran la palabra de Dios. En primera instancia, a los católicos del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, del cual hace pertenencia el comité bíblico que está ejecutando esta acción, que está ejecutando esta tarea pastoral. ¿Sí? Aprovechando que las redes sociales se utilizan para muchas cosas, inclusive para engañar, para destruir, para difamar, también es importante que las redes sociales se puedan usar para difundir la palabra de Dios. Y a lo largo de todos estos ejercicios nos hemos dado cuenta cómo nuestra doctrina católica tiene bases solidísimas, muy solidísimas. Primero, en toda la palabra de Dios, y segundo, en el servicio y en la vida del pueblo de Israel. Teniendo en cuenta que el pueblo de Israel era la nación sacerdotal y era la que tenía el encargo de enseñarle a las demás naciones a Dios, al Dios verdadero y la salvación. Sí. El plan de Dios era que por medio de esta nación se diera a conocer su nombre, se diera a conocer su gloria y se diera a conocer el Mesías Redentor. Todo el plan de salvación tiene un centro y un corazón que se llama Jesús de Nazaret. El fin del plan de salvación era la redención de la raza humana por medio del Mesías Redentor, Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no era solamente para el pueblo judío, sino que era para toda la humanidad, como Dios le prometió a Abraham: por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Israel tenía o tiene un puesto muy especial en el corazón de Dios, porque fue su primera iglesia. Más que una nación, el pueblo de Israel era su iglesia, era la iglesia de Dios en la tierra. Lo que con el Nuevo Testamento viene a ser la iglesia católica. Lo que era antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que era de una sola nación, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de Jesucristo y los apóstoles y la evangelización de los apóstoles, el mundo, todas las naciones y todos los bautizados llegan al día de hoy a ser el pueblo de Dios universal. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque la doctrina católica
es la evolución final de el mandamiento de Dios. Tenemos que recordar que el santuario, los sacrificios del Antiguo Testamento, es más, la alianza del monte Sinaí es una sombra de lo que iba a ser la alianza del monte Sión. La alianza del monte Sión es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde ocurre? Ocurre en Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? En el monte Sión. Y con esta nueva alianza hay un nuevo sacerdocio definitivo, que es el de Cristo. Hay un nuevo mediador, que es Cristo. Y por medio de Cristo hay una ordenación sacerdotal nueva, que son nuestros sacerdotes católicos. Sean buenos, sean malos, pero es el tipo de sacerdocio que nosotros lo conocemos como sacerdocio según el orden de Melquisedec, que no van a hacer holocaustos o sacrificios de becerros, de chivos expiatorios, de tórtolas, de animales, sino que va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese va a ser el sacrificio de la nueva alianza, de la alianza del monte Sión. Va a ser el único sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, que se va a actualizar cada vez que un sacerdote ordenado, al que se le haya impuesto las manos un obispo, por medio de la sucesión apostólica hasta los apóstoles, celebra y convierte por poder del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, convierte las especies, la hostia y el vino en real presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el capítulo 9 del libro de Números nos habla acerca de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era el sacrificio que hizo el pueblo de Israel la noche en que la 10ª plaga se puso en ejecución en Egipto para liberarlos del yugo de Faraón. Y que consistió en que el ángel del Señor, el ángel de la muerte, el ángel justiciero, pasó por todo Egipto y mató a los primogénitos de los egipcios. Pero ¿cómo sabía ese ángel a quién matar y a quién no? Por medio de la marca que el Señor le había ordenado a Moisés que le dijera a los israelitas colocaran en las puertas de sus casas. Que mataran un cordero de 1 año y que marcaran con la sangre del cordero las puertas de sus casas. Que debían comer hierbas amargas para que recordaran los 400 años de esclavitud amarga en Egipto y no se les olvidara. Y que comieran pan sin levadura como símbolo de un pan nuevo y de un pan sin la corrupción del pecado. Porque la levadura es símbolo espiritual y teológico del pecado, la levadura. Por eso es que la Eucaristía es pan sin levadura. Entonces, aquí podemos ver claramente que la no celebración por parte de un creyente de la Eucaristía o de la Pascua es un pecado. Y yo no lo quería comprender. Yo decía, pero ¿por qué la iglesia se va al extremo? Nuestro sacerdote nos enseña, nos dice, el domingo es precepto. Todos debemos asistir a la Eucaristía. Sí, estamos en gracia, sí, estamos sanos, si no tenemos ninguna obstrucción de salud, de trabajo, de viaje, como lo vemos en el capítulo número 9 de Números, debemos asistir al banquete, a la celebración que Dios y Cristo nos ofrece para alimentarnos, para fortalecernos y para santificarnos.
Entonces podemos ver aquí cómo es importantísimo la celebración para Dios de la Pascua. En el Antiguo Testamento era el 14 del mes primero. Y todos debían celebrarlo según las instrucciones exactas de las que le había dado Dios a Moisés. O sea, había un rito, había una liturgia, habían unas cosas establecidas por Dios y el pueblo debía seguirlas, obedecerlas, porque Dios las había ordenado de esa manera. Por lo tanto, por eso es que la Iglesia católica, apostólica y romana tiene algo que se llama liturgia. Y es santa, es sagrada y se respeta. No es repetición de la repetidera. Es algo que Dios, a través del Espíritu Santo, a lo largo de los 21 siglos, que lleva viva, ha desarrollado por voluntad de Dios. Aquí podemos ver cómo el Señor le dice a Moisés que todos deben celebrar la Pascua para pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y aquellos, sean extranjeros que vivan con los israelitas o los propios israelitas que no celebraran eso en la Pascua, pudiendo hacerlo estando puros, estando en gracia, o que no estuvieran de viajes o enfermos, tenían el deber de celebrar la Pascua, como Dios lo había ordenado a Moisés. Había una orden, había una liturgia. Ahora, Moisés y Aarón son los representantes de Dios en ese momento, así como nuestros sacerdotes son los representantes de Dios aquí en la tierra, de Jesucristo, de Cristo. Entonces vemos cómo hay unos hombres que quieren celebrar la Pascua, pero no están en gracia, están impuros. Y le dicen a Moisés que si no les van a permitir a ellos celebrar el mismo día. O sea, ellos están diciendo, están preguntando. Y Moisés les dice, un momento, vamos a preguntarle a Dios. Y Dios le responde. Ellos van a esperar un mes para purificarse, o sea, para ponerse en gracia. Y después de eso deben celebrar, después del mes, segundo mes, el día 14, de la misma manera como todos celebran la Pascua. Esto era en el Antiguo Testamento, en la alianza del monte Sinaí, en el pueblo de Israel. Así tú no fueras israelita, si tú no fueras de los tribus de Israel, pero vivías con ellos, tenías relación con ellos, tenías que celebrarlo bien, también. Y él, que mira lo que dice ahí, y puesto que no presentó al Señor la ofrenda en la fecha señalada, recibirá el castigo por su pecado. O sea, la Eucaristía es la ofrenda que el pueblo de Dios, el cristiano católico, le ofrece al Señor cada domingo. O sea, ya la Pascua en el Antiguo Testamento dejó de ser anual, aunque habían celebraciones y servicios diarios. Pero en el Nuevo Testamento la Pascua se transforma en la fracción del pan el primer día de la semana. Y es un precepto que todo cristiano debe cumplir. Fíjense, el capítulo 9 nos lo confirma. El capítulo 9 le da bases a ese mandato de la Iglesia Católica de que todo cristiano debe ir a Eucaristía todos los domingos, porque su Señor, porque su Dios lo está invitando al banquete del reino de los cielos, para alimentarlo, para encontrarse con cada uno de nosotros, para santificarnos, para perdonar nuestros pecados, para que nosotros le ofrezcamos culto de adoración. Ojo, no puede haber adoración a Dios
si no hay ofrecimiento de sacrificio. No hay. Y eso no solamente pasa en la religión cristiana, en la religión judía, en cualquier religión. Para adorar a Dios hay que ofrecerle un sacrificio. Los católicos tenemos el sacrificio de la Eucaristía, que es Cristo mismo. Por eso Jesús tiene que convertirse, tiene que hacer presencia a Jesús cada vez que nos reunimos, para que Él se ofrezca nuevamente como esa ofrenda eterna y única que se ofreció en la cruz del Calvario. ¿Sí? Es el mismo sacrificio. Nosotros no sacrificamos a Cristo todos los días, no. Es el sacrificio que se actualiza. El único que se hizo hace 2000 años se actualiza y nos permite a nosotros ofrecerlo a los cristianos de hoy y a los cristianos de todas las generaciones. Nos ha permitido ofrecerlo para adorar al Padre a través del Hijo, y que lo hace posible el Espíritu Santo. Esa es la realidad de nuestra Eucaristía. Ahora, otro punto que nos llama la atención del capítulo 9 del libro de Números es que nos habla acerca de la nube y de la columna de fuego que en medio de el pueblo de Dios lo va guiando en el camino hacia la tierra prometida. Es ella la presencia y la gloria de Dios, la nube y la especie de fuego que de día llenaba el tabernáculo, el santuario, llenaba, digamos, la tienda de la alianza, diciendo: aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios. Y de noche, y esa misma nube les daba una sombra para poderlos proteger del calor del sol del desierto. Pero el desierto tiene una característica importante, y es el hecho de que el desierto en el día es full caliente, pero en la noche es full frío. Entonces, por eso la protección y la presencia de Dios en la noche era la columna de fuego, que les daba luz y les daba calor para protegerlos de la oscuridad del desierto y de el frío del desierto. Además, que nos dice que los israelitas acampaban y levantaban el campamento en la medida de que la nube se quedaba o se levantaba. ¿Eso qué es? Eso es el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu es el que le da vida a la iglesia. El Espíritu es el que mueve a la iglesia. El Espíritu es el que santifica a la iglesia. Por eso, cuando alguien en su ignorancia ataca a la iglesia, trata de destruir a la iglesia, no solamente está atacando al clero, a los curas, al papa, a los obispos, cardenales y a los laicos comprometidos. Está tratando de atacar al Espíritu Santo, que es la nube que cubre a la Iglesia católica. El Espíritu Santo es el que elige al Papa. ¿A través de qué? De inspirar a todos esos ancianos que llamamos cardenales, y les infunde quién debe ser, según las necesidades de los tiempos y de las circunstancias, quién debe mover, quién debe ser ese motorcito, ese líder, ese vigilante, ese protector de la doctrina y de la fe de cada tiempo. Cuánto tiempo tiene que durar, cuánto tiempo tiene que luchar, etc. Y cuándo debe morir. El Espíritu Santo es el que perdona los pecados en nombre de Jesús, es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que limpia al niño cuando lo bautizan. El Espíritu Santo es el que vuelve
la hostia en cuerpo y sangre de Cristo en presencia real. El Espíritu Santo es el que se infunde con totalidad cuando nos confirmamos. El Espíritu Santo es el que une a un hombre y a una mujer con Dios en el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo es el que le da fuerza, el que perdona los pecados y purifica al enfermo en su lecho de enfermedad. El Espíritu Santo es el que inspira a los sacerdotes o a los jóvenes a escoger el sacerdocio y a las mujeres o a las jóvenes a escoger la vida religiosa. Obviamente, como seres carnales, como seres pecadores, como seres imperfectos, vamos a encontrar sacerdotes malos, monjas malas, laicos malos, porque si al mismo Jesucristo se le torció un apóstol que lo escuchó predicar, que lo vio hacer milagros, que estuvo al lado de él y se le torció, si al mismo Dios creador del cielo y de la tierra, del universo entero, se le torció un ángel, el ángel más poderoso, más hermoso, más... ¿Por qué? Porque somos seres con libre albedrío. Siempre vamos a tener la capacidad de poder elegir. Entonces, el pueblo de Israel tenía la nube que lo guiaba y el pueblo seguía la nube. Y el pueblo se detenía donde la nube se detenía. Seguía el movimiento de la nube. Dependía de Dios para moverse. No pasa así. No pasa así cuando queremos hacer las cosas desde nuestra perspectiva humana y queremos romper, destruir y acabar lo que el Espíritu Santo ha hecho en 21 siglos, en 2 milenios de existencia de la Iglesia Católica. Entonces, esa es la invitación para la gloria de Dios. Pero como sabemos muy bien, no nos quedamos solamente con la lectura y con la reflexión. Vamos a ver cómo la Pascua cómo la Eucaristía es la Pascua en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Cristo nos invita a la Eucaristía. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Cómo Jesús nos quiere enseñar que debemos ir a la Eucaristía porque el Señor, el Padre Celestial, nos está esperando. La parábola del banquete de bodas. Bueno, Mateo 22, del 1 al 14. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo, Cristo es Jesús. Sucede con el reino de los cielos, la iglesia, como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. El rey es Dios y su hijo es Cristo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados. Los criados son los sacerdotes. Los invitados somos nosotros, todos los bautizados. Pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar, y también esos invitados fueron los judíos. Volvió a mandar otros criados, encargándoles, díganle a los invitados que ya tengo preparada la comida, la comunión. Mandé matar mis reses y animales gordos, y todo está listo. Que vengan al banquete. La comunión es un banquete, la Eucaristía es un banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios. Así hay muchos católicos. Y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. ¿Sí? Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados, que son otras personas diferentes, son los ángeles, que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Dios nos cuide de ser nosotros esos,
Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles, esa fue la evangelización y predicación de los apóstoles, y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. O sea que en la iglesia hay malos y buenos. Y así la sala se llenó de gente. Pero vamos a ver cómo Dios identifica al bueno y al malo. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de bodas. Esto es el bautismo. En el bautismo, a los niños los revestimos de Cristo. Eso es bíblico y está en la palabra de Dios. Es una de las 4 cosas que suceden con el bautismo en los niños. Revestirlos de Cristo. O sea, que cuando nos bautizan, nos revisten del Hijo del Rey. Entonces, cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlos de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos trata de decir Cristo? Cristo a todos ha invitado a la Eucaristía, pero no todos van a permanecer en el banquete. Solo aquellos que se han revestido de Cristo. Esto es, los que se han bautizado en Él, por autoridad de Él, con la autoridad de Él. Y me llama la atención porque muchos van a presentarse al Señor, pero el Señor los va a identificar. Los que no estén revestidos de Cristo realmente, no aquellos que nombren a Jesús o que digan que aman a Jesús, pero si no obedecen a Jesús en lo que Jesús manda, Jesús les dirá: yo no os conozco. Y ahí vendrá el llorar y crujir de dientes, porque se van a dar cuenta que toda la vida estuvieron engañados, creyendo que estaban siguiendo a Jesús, pero no estaban siguiendo a Jesús. Hay que tener mucho ojo. Vamos a ver ahora otra enseñanza con el mismo banquete. Vamos a ver que 2 veces Jesús habla acerca del banquete servido y que muchos que son invitados no lo aceptan y no van, porque tienen negocios, porque tienen otros asuntos. Es más, hay otros que maltratan a aquellos que los invitan a la Eucaristía. Vámonos a el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. La parábola de la gran cena. Fíjense cómo el Señor Jesús llama a la Eucaristía. La parábola de la gran cena. Dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: dichoso el que participe del banquete del reino de los cielos. Fíjense cómo es identificada la Eucaristía. El banquete del reino de Dios. Y es dichoso aquel que participa de esa celebración. Jesús le dijo: un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: vengan, porque ya la cena está servida. Recuerden, la cena del Señor. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo:
acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Ahí sí, ese es un tipo de católico. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Ese es otro tipo de católico. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó. Fíjense cómo Cristo se enoja cuando no vamos a Eucaristía. Y le dijo al criado, ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo, Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado, ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo la Eucaristía para Cristo es importante. Cómo desde el punto, Mateo nos da la perspectiva del Padre, nos da la perspectiva de Dios, que es el Rey. Y Lucas nos da la perspectiva de Jesús, que es el hombre, que es el hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, dice Jesús, que es el hombre. Entonces, vemos cómo tanto el Padre como el Hijo preparan la Eucaristía para que nosotros, los invitados, vayamos a participar, a compartir, a cenar con ellos. ¿Verdad? Vámonos ahora, ¿qué nos quiere decir el Evangelio de San Marcos? Para que vean, nada, no, Henry, pero es que la Pascua es una celebración anual, y eso era pan con levadura, y eso era de los judíos. Vamos a ver cómo Jesucristo, el Señor, el dueño de la Iglesia Católica, el dueño de la nueva alianza, nos manda nos dice directamente de estas parábolas, ya con Marcos, qué es ese evangelio. Vámonos a Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 25, y vemos cómo hace un enlace, un link entre la Pascua judía y la Cena del Señor o la Eucaristía. Cómo hace un link, cómo hace un enlace directo. Marcos nos lo revela. Dice, la Cena del Señor. Mateo nos está hablando de un banquete. La Eucaristía es un banquete. Lucas nos está hablando de la cena de un hombre, la cena de ese Señor, que debió ser importante, muy importante. Ahora, Marcos nos habla acerca de la cena del Señor. O sea, que Jesús estaba hablando de sí mismo en las parábolas. Dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, esto es, el día de la Pascua, del Antiguo Testamento, de Números 9. Cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, el nuevo Cordero de Pascua es Cristo. Los discípulos de Jesús le preguntaron, o sea, los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento va a ser la conexión. Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndole, vayan a la ciudad, allí encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Estamos todavía en Números 9. Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Es una cena, es un banquete. Prepárennos allí lo necesario. Y fíjense que se está cumpliendo lo mismo
que se está cumpliendo en las parábolas que el mismo Jesús enseñaba. ¿Sí? Él como el rey y como el hombre manda a sus criados a que organicen el banquete. ¿Sí? Los discípulos salieron y fueron a la ciudad y lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos, con los invitados. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. O sea, el Judas. O sea, el sacerdote malo, la monja mala, el laico o la laica comprometida, que son mala clase, malas personas. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. Comía del mismo plato, celebraba. O sea, pueden haber sacerdotes que celebran a Cristo y ser pedófilos, ser mujeriegos, porque eso hace parte de la realidad humana. Y entonces pensamos que la iglesia no es la verdadera y está corrupta porque aparecen estos Judas dentro de la iglesia. Ya Jesucristo lo tenía planificado y lo tenía dentro del presupuesto, que eso se iba a presentar, porque eso hace parte de el libre albedrío, de poder elegir en cualquier momento hacer el mal. Así hayas vivido toda una vida siendo bueno, en cualquier momento puedes elegir hacer el mal. ¿Ya? Dice, seguimos. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan. Y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Ahí no hay discusión de nada. Tomó el pan, lo bendijo y se lo dio y lo repartió a todos y dijo: esto es mi cuerpo. O sea, el pan que bendijo es el cuerpo. Su cuerpo, esto es mi cuerpo. Él no dijo: lo que yo estoy diciendo es mi cuerpo. No, esto que yo les estoy partiendo y se los estoy entregando es mi cuerpo, porque ya lo había bendecido, ya lo había transformado en su cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Después de haberla bendecido, la bebieron. Les dijo: esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza del monte Sión. Sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la ahí está la transición de la Pascua del Antiguo Testamento a la cena del Señor, a la Eucaristía, a la misa, a la liturgia del Nuevo Testamento. Y les ordena a sus presbíteros, los apóstoles, hacer eso en conmemoración suya. Ah, Henry, pero eso se lo mandaron fue a los apóstoles. Y eso fue ahí en ese momento. A ellos debían hacerlo. Eso ya no es válido, Henry. Eso ya no es válido. Porque la iglesia se corrompió, la iglesia que creó Constantino. Henry. Eso ya no es. Ahora es juguito con galleta. Henry. No, señor. Vamos a ver cómo la iglesia es un mandato que la iglesia debe respetar. Y nos lo va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos va a dar una orden y nos va a decir que es una tradición de la iglesia que se debe hacer hasta que Cristo vuelva. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34, y que debemos
estar puros en gracia cuando vayamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a escuchar. Dice, porque yo recibí esta tradición que es algo que se transmite de generación en generación sin que se cambie. Eso se llama tradición. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, no inventada por Pedro, no inventada por Juan, no inventada por Santiago, no inventada por Lutero, ¿verdad? Ni por ningún papa. Pablo nos dice que esta tradición que se debe transmitir de generación en generación y que no puede cambiarse, la recibió a través de la tradición del mismo Señor Jesús. Aquí no dice que Pedro inventó o que yo inventé, no. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití a todas las iglesias a las cuales él fundaba: Corinto, allá en Roma, Éfeso, Coloso, Galacia, etc. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, Jesús en el capítulo número 14 de Marcos está hablando de la traición de uno de ellos. O sea, estamos identificando el mismo momento para que no haya ninguna confusión. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Y lo ponen entre comillas, o sea, es palabra de Cristo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Son palabras y mandatos de Cristo. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Está repitiendo lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. O sea, actualicen este sacrificio. De manera que, miren lo que dice Pablo, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. ¿Sí? Cada vez es el mismo sacrificio que se actualiza. Cada vez que celebramos, principalmente el primer día de la semana, el día de la resurrección, la comunión, la Eucaristía, en la cena del Señor. ¿Sí? Ahora, así como en el Antiguo Testamento la Pascua no podía ser celebrada ni ofrecida, porque era una ofrenda, la Pascua es una ofrenda, ¿sí?, donde se ofrece el cordero inmolado, las hierbas amargas y el pan sin levadura, debía ser como debía presentarse. Allá no podían estar impuros, ¿verdad? Acá dice: así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Yo no sé qué Biblia leen y estudian las otras denominaciones religiosas que dicen que son cristianas. No sé qué leen o no sé cómo interpretan esto, pero esto está clarísimo. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia, o sea, debe hacer un acto de contrición y debe confesarse antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe, igualito que en Números 9. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, igualito que en Números 9. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo, o sea, no seamos echados
a la oscuridad, donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Clarito. Está clarita la cosa, ¿no? Pero vamos a ver qué nos termina diciendo Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8, para que veamos y nos demos cuenta de que quién es Cristo. Para que todas las variables estén bien puestas en la fórmula. Dice, del 6 al 8, dice: ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Esto quiere decir que cualquier maloso, malintencionado y rebelde puede hacer que muchos se pierdan. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura. Cuando uno comulga, uno se hace uno con la comunión. Y si el cuerpo de Cristo, si ese es el cuerpo de Cristo y se deshace en el cuerpo de uno, uno se hace uno con Cristo. Y se cumple lo que Cristo promete en Juan capítulo 6. El que come de este pan, yo habitaré en él y él habitará en mí. Y mi Padre y yo lo visitaremos. Palabras exactas. Entonces dice aquí: ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, o sea, de la nueva alianza, o sea, de la Iglesia Católica. Fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua, no la de los judíos, la nuestra, con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ahora, el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, es Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si uno come a Cristo, se come la verdad. ¿Sí qué? Por lógica, ¿no? Y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver quién es la nube en el Nuevo Testamento. Hay una nube que guía al nuevo pueblo de Dios. Esa nube es el Espíritu Santo. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 31, para que veamos que hablamos con los 4 evangelios. Hoy hablamos con los 4 evangelios. Hoy hablaron los 4 evangelios. Dice: Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes, así como la nube y la columna de fuego estaba con el pueblo de Israel siempre. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Por eso nos confirmamos, por eso nos bautizamos desde pequeños. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán. Ya no me verán. Pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Y yo en ustedes, a través de la Eucaristía. El que recibe mis mandamientos son los mandamientos de Cristo, son los mandamientos de Jesús, no los mandamientos del monte Sinaí, que son los mandamientos de Moisés.
¿sí? Esos son los mandamientos de Moisés. Estos son los que respeta y manda a cumplir la Iglesia Católica, son los mandamientos de Jesús. ¿Sí? Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, Jesús ordenó a sus discípulos celebrar la Eucaristía. Demuestra que de veras me ama. Jesús le ordenó a sus discípulos perdonar los pecados. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra. Mire, hay muchas denominaciones religiosas que se llaman cristianas, que están con la mirada puesta en el Israel antiguo, que veneran el Israel antiguo, que se olvidan de las órdenes de Cristo, que no tienen sacerdotes consagrados y que no tienen la sucesión apostólica, que no respetan al Papa, que no se le perdonan los pecados, que no tienen los sacramentos, que irrespetan a la Virgen María, que no adoran a Dios realmente porque no tienen sacrificio que ofrecer, no ofrecen ningún sacrificio. Simplemente cantan, leen la palabra, hacen milagros y cobran el diezmo. Punto. Y van de casa en casa. Ahora, dice, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Cómo? Por medio de la Eucaristía. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Inventa iglesias nuevas e inventa evangelios nuevos. Y cambia la Biblia y cambia las cosas. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, la inspiración para escribir los evangelios y las cartas apostólicas de San Pablo y de los apóstoles y el Apocalipsis. Les dejo la paz, les doy mi paz. Pero no se las doy como la dan los del mundo, como los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Esa es la resurrección. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, o sea, para ser el sumo sacerdote en el santuario celestial. Porque Él es más que yo. Aquí Jesús hace una definición de que Él es una persona divina diferente al Padre, que hay alguien que es superior a Él, totalmente diferente a Él, destruyendo la doctrina diabólica de la unicidad, que va en contra de la doctrina trinitaria. Hay una naturaleza divina, un Dios, una naturaleza divina, pero tres personas divinas. Y Jesús aquí está atestiguando que hay alguien más poderoso que Él. Les digo esto antemano para que cuando suceda esto lo crean. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda este mundo, o sea, el diablo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces es un precepto ir todos los domingos a Eucaristía, sea a las 7 de la mañana, sea a las 9 de la mañana, sea a las 10 de la mañana, sea a las 5 de la tarde, pero en lo posible no perder ni un solo domingo en ir a misa, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos esperan para compartir con nosotros su santidad y su gracia, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.